A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023. Hoy con la reaparición de Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Contento de estar acá. Bueno, me alegra que estés contento. Y también nos visita nuevamente nuestra amiga Juliana. Por la duda. El problema con nuestras amigas es que una se llama Flores y otra Ramos, y se me complica con todo el tema florido. Bueno, vamos a ponerle humor al programa, aunque vayamos a desarrollar algunos temas quizás un poco densos. Y justamente nuestra amiga nos propone hoy que desarrollemos, y lo hemos aceptado con gusto, una cuestión que ella quizás le vaya a dar más matices en cuanto a su definición, que tiene que ver con qué sería el presente, qué es el presente, o cosas parecidas, ¿no? Siempre tratamos de no definir mucho para no encasillar, dejar abierto, ponerle un nombre como una ventana que se abre a una experiencia de investigación. En nuestra experiencia, tanto en la radio como antes en los grupos que investigábamos la enseñanza de Krishnamurti, siempre tratábamos de seguir esta idea de que las palabras muchas veces nos encorsetan, nos limitan, y aunque muchos de nosotros, para bien o para mal, tenemos formación académica, tratamos de salir de esos esquemas porque son un poco peligrosos y muchas veces te llevan al dogmatismo y a la superficialidad como consecuencia. Así que tratamos de desafiar esa tendencia, ese sesgo, para que nuestras investigaciones siempre sean a partir de la apertura y de la relatividad en el buen sentido. Es decir, la relatividad respecto a que todo tema, toda cuestión, toda investigación siempre puede tener otra mirada, siempre puede tener abierto otra perspectiva. Así que con esta introducción le voy a dar la palabra a nuestra invitada para que nos introduzca en esta temática y su interés particularmente en desarrollarlo para ir compartiendo con ella esa cuestión. Gracias. El tema del presente. Podríamos decir, ¿cómo definir el presente? ¿Qué es? Y a mí me gustaría darle la vuelta a la pregunta y decir, ¿qué tenemos que no sea el presente? ¿Qué podríamos decir que sí existe más allá del momento presente, del instante presente? ¿Y qué podríamos querer expresar o manifestar que somos diferente a aquello que estamos siendo? Y ahí, en ese momento, yo encontré lo infinito dentro de lo finito. Porque el presente es todo. Es todo lo que puedo alcanzar a percibir y a sentir y a hacer. Pero no es lo que normalmente sentimos, ¿no? Es decir, tenemos, vos dirás si compartís este punto de vista, tenemos una idea de que nuestro pasado y nuestro futuro son centrales en nuestra vida, desde un modo o de otro. No sé si coincidís en eso. Más allá de que no sea real, pero psicológicamente lo vivimos así muchas veces, ¿no? Lo vivimos así, hace parte de nuestra creencia. Es central en mucha de nuestra experiencia de vida, son centrales. Y eso es lo que a mí me resultó tan interesante, que en realidad no existen. No están, no los puedo percibir. El pasado lo puedo recordar, pero en ese momento deja de ser el pasado y se convierte solo en mi recuerdo.
y el futuro no lo conozco y en ese momento deja de existir. Entonces me quedo en el presente, en que no hay más. Y cuando estoy en la plenitud del presente, cuando me entrego a la percepción de lo que está haciendo, es infinito, no tiene límite. Yo no he llegado a percibir algo que se me parezca un límite, porque siempre estoy allí, habitándolo. Y es absoluto, es pleno, es absolutamente abundante. Es muy abundante el presente. Está llenísimo de información, de experiencia y de lo que siempre hablamos, de emociones, de pensamientos, de imágenes. Para mí, el presente es la totalidad. Claro, ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil todo esto. Vamos. La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos ataduras culturales, psicológicas, políticas inclusive, y voy a tratar de aclararlo, por las cuales creemos que nuestra vida está muy vinculado en un aspecto al pasado. Por ejemplo, si yo tengo de conflicto, o mejor dicho, de arrastre un conflicto, es porque tengo una historia, que por lo tanto es pasado, que me tiene atado a una serie de circunstancias. Esa historia que está, como vos de algún modo decís, en mi cabeza, pero está, porque está pero no está. Ahí está un poco la paradoja. Es decir, no está palpable, no lo puedo tocar, pero está en mis conexiones neuronales que hacen que se disparen imágenes, y no solo que se disparen imágenes, sino que se disparen emociones. Y esas emociones condicionan mi presente. Eso, de algún modo, es una realidad de algún tipo que habría que definir, que habría que discutir, pero que está. Pero por otro lado, un poquito para completar y no abundar mucho en mi intervención, la mayoría de las personas también tienen un anclaje en el futuro. Los jóvenes por sus proyectos y los viejos por la angustia del final. Pero hay algo del futuro que también hasta te atormenta. Al joven por no saber si va a poder lograr esas metas que en su cabeza construyó, y al viejo porque no sabe qué va a pasar después de... Entonces, de un modo u otro, también eso limita tu presente. Entonces, toda esa riqueza que vos contás es una riqueza que mucha gente no descubre. Así que creo que justamente el tema es apasionante por esos matices y por esas contradicciones, ¿no? Claro, la percepción de lo que estás describiendo se entiende la memoria, ¿sí? Que tenemos la memoria, ese espacio en el que vemos lo que llamaríamos el pasado, y además tenemos la biológica, porque nuestro cuerpo físico también la Es tiene. otro tema, claro. Entonces, esos espacios que sí son habitados por nuestra memoria, nuestra conciencia, por todo nuestro ser, es una plataforma llena de información aplicable al presente, que lo que nos trae es herramientas para el presente. Lo que ocurre es que no hemos aprendido a utilizarlo de esa manera. Lo habitamos como si fuera la única verdad y nos condiciona nuestro ser. Entonces, ahí hay una pequeña falta de, yo lo entiendo así, una falta de entender para qué nos sirve esa memoria, porque traemos permanentemente la información que hemos ido recolectando al presente, pero hasta ahora la venimos usando para condicionarnos, no para liberarnos en el presente. Entonces tengo una cantidad de experiencia adquirida a través de vivir, que lo que me hace es condicionarme al presente, no me lo libera. Ahora, ¿eso nos pasa porque somos medios tarados o porque hay algo biológico o ancestral que nos hace tender a eso que vos describís, que realmente es así?
Es una pregunta muy, muy interesante. Es la manera en la que lo hemos ido desarrollando y entendiendo, creo yo, como humanos. Como entramos a caminar por esa vereda y recién pienso o entiendo, quiero entender con toda lo que llamaríamos nueva era, no sé si nueva era, no me gusta mucho ese término, pero hay una gran cantidad de información ahora de descubrir que no necesariamente es como lo veníamos entendiendo. Claro, eso es cierto, eso es cierto. Krishnamurti decía que en algún momento de la historia de la humanidad el hombre equivocó su camino y empezó a ser esclavo de su pensamiento, donde la racionalidad y la intelectualización tomó un eje primordial en nuestra existencia, terminamos siendo justamente esclavos de eso, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que vos decís, porque el mecanismo que tenemos que vencer, porque me parece que a veces es eso, hay que vencer, que es una inercia que tenemos, es la tendencia a creer que lo que vos tenés depositado de tu historia es el alimento para la construcción de tu presente, para bien o para mal. Entonces, ese cierto fatalismo nos lleva a autolimitarnos. Sí, totalmente. Y en esa autolimitación no percibimos toda esa riqueza que vos describías, Totalmente. pero que está. Lo que pasa es que no abrimos la ventana. No la abrimos, está permanentemente. Es la abundancia absoluta en presente y permanente. Es perpetua. La condición en cuanto al pensamiento y la limitación, pienso que la hemos heredado, no la hemos heredado porque así entendimos que funcionamos y porque así entendimos que era. Y abrir la ventana, como dices tú, es como que ha sido entendido u observado como el privilegio de los elegidos, como los iluminados, Es no cierto, los Illuminatis, sino los sí. iluminados. Entonces, les cambiamos la manera de nombrarlos y entonces se volvieron los maestros y entonces los pusimos en pedestales y los elevamos a unos niveles distintos. Pero en realidad es solamente aquel que se detuvo a observar, es decir, qué es lo que sí tengo como posibilidad. Sí, además que la etiqueta que le ponemos de maestro está puesta desde la misma limitación con la cual empezamos, entonces con la misma, o sea, pretendemos que con la misma limitación, que está con el mismo condicionamiento, pretendemos entender algo que está por fuera de los dominios del condicionamiento o del pensar. Por eso es ahí que la dicotomía del círculo vicioso, ¿no? Es lo mismo, es el mismo patrón que se repite una y otra vez. La verticalidad que se genera producto de que yo estoy acá y el maestro está allá arriba, y que por ende el maestro sabe algo que yo no, está dada por mi limitación. Por mi forma de entenderlo, porque la limitación es una programación, es una creencia, la limitación realmente no existe, es algo que yo creo que existe y no una realidad. Claro. Pero ahí también me parece que se da un poco una ambivalencia, porque lo que creo toma una solidez desde el punto de vista psicológico que a veces es como inquebrantable. A mí me gusta, y lo sabe Pablo, ser muy realista en la descripción de las conductas humanas, no entrar en un idealismo que nos lleva a imaginar un ser que por ahí no existe. La mayoría de nosotros estamos muy condicionados, la mayoría de nosotros nos cuesta mucho vencer esos condicionamientos, la mayoría de nosotros repetimos conductas y modelos, la mayoría de nosotros sufrimos por cosas que están solamente en nuestra cabeza, y esa es nuestra realidad humana. Podría ser fatalista lo que digo, o incluso un bajón, pero me parece que si no lo aceptamos, la posibilidad del cambio es una utopía. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad, y a partir de esa realidad tratar de construir y de ver, como decís vos, pero para ver, primero tengo que limpiar la alfombra, porque si no, no puedo ver. Y no es fácil.
Sí, detenerse a observar es un gran desafío. Yo lo llamo un desafío de valientes, porque parar un momento como el coche desbocado que es la vida, parar un momento y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Por qué estoy tan angustiado por lo que pasó ayer y por qué estoy tan preocupado por lo que va a pasar mañana? Y frenar, es como cuando estás viendo una peli y le pones pausa porque quieres prepararte algo. Pero Entonces, eso es más fácil, lo de la pausa de la tele es más fácil. claro, pero hay que tener cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos, porque estamos convencidos de que es muy difícil o tenemos esta creencia de Sí, que es sí. muy difícil y es solamente ofrecernos la posibilidad de hacerlo. Porque se puede poner pausa y respirar profundo por un instante y escucharnos y decir, "Mm, ¿de qué se trata?". Entonces, a veces esto cuando se describe suena a algo muy complejo que solo suelen lograr los que se dedican a meditar y los que Sí, se sí. dedican, que se van a vivir en medio de la montaña o los que se van Exacto. al templo. Y en realidad no es tanto, en realidad es mientras me estoy dando la ducha de la mañana, respiro profundo y mientras siento que el agua cae contra mi cuerpo, respiro y analizo mi presente. ¿Qué estoy siendo? ¿Quién estoy siendo? Y te detienes allí en cada gota en lo que estás haciendo y luego te vas a secar y también sigues respirando qué Exacto. estás haciendo. Así es. Y sigues en tu cotidianidad, haciendo tu vida, pero desde una mirada, desde la observación y no Claro, desde ¿sabes qué? meter. Krishnamurti decía que meditar no es algo que uno hace sentándose en loto, sino que es algo que tiene que hacer cotidianamente, todo momento y bajo cualquier forma, porque la actitud meditativa es eso que vos describís, es la observación permanente de lo que te va ocurriendo y de lo que te va aconteciendo, porque también como vos decías, eso tiene una riqueza infinita. Infinita. La experiencia de estar mirando el presente, no solo a vos, respecto a vos, sino en tu relación con el otro. Y lo que va aconteciendo en esa relación y en esa dinámica es tan enriquecedor que cuando uno tiene la dicha de vivirlo, ya no lo abandona porque es irreemplazable. Es la riqueza de esa vida. Exacto. Yo encontré una descripción con la que resoné muchísimo más cuando un día me explicaron que la meditación no era lo que acabas de describir, sino encontrar el punto medio, es ir al medio, lograr estar en eje. Entonces el estado meditativo era cuando yo puedo hacer mi cotidianidad, ser la madre, ser la hija, ser la empleada, ser y conservar el eje. Y además es un ejercicio y es una herramienta que se adquiere como un hábito exactamente igual que cuando te quieres aprender una canción, que cuando quieres aprender un ejercicio, que cuando quieres practicar cualquier hábito, dejar un hábito o adquirirlo. Entonces es muy importante acercarlo a todos, entender que es una capacidad que tenemos más desarrollada o menos desarrollada, conocida o desconocida, pero no es un estado extraño al que solo llegan algunos. Es una de nuestras características, poder estar siendo en presente desde un estado meditativo. Claro. El mecanismo es difícil de vencer porque hay como una tendencia física que se repitan las conductas. Uno leyendo, aunque no sea experto, sabe que incluso ciertos surcos que se hacen en nuestro cerebro tienen que ver con la repetición de conductas. Entonces, esos surcos hacen que vos tengas más tendencia a volver sobre lo que hiciste que recorrer un camino nuevo. Entonces, lo único que puede vencer, algún neurólogo me corregirá o adherirá a lo que digo, lo único que puede vencer esa tendencia física es el estado de conciencia. El estado de conciencia perceptiva por el cual vos como un testigo estés ahí arriba y estés controlando esa tendencia para
tratar de que eso no se repita, que esa conducta mecánica no sea la constante de tu vida, ¿no? Sí, y ahí yo le agregaría algo más, y es que algo que ocurre cuando entras en esos estados, que es ubicar a alguien que te enseñe, es encontrar el espacio en tu cotidianeidad de empezar a hacerlo como un hábito para desarrollarlo. Cuando ya empiezas a estar allí, viene algo que yo llamo la avalancha, y A es ver. que se vuelca todo aquello que está pendiente allí dando vuelta para ser observado. Te dice, hola, aquí estoy. Entonces, ¿te acordás que teníamos miedo de hacer tal cosa? ¿Te acordás que teníamos muchas ganas de aprender a tal cosa? Todo aquello que está en nuestro estado emocional, que está pendiente para ser observado, para ser sentido, se vuelca encima porque te estás dando el espacio de sentirlo. Entonces, es importante que a través de herramientas con personas que te lo sepan explicar, con personas que te acompañen a hacer el proceso, con profesionales que ya lo sepan hacer, te dejes ayudar también, porque estás aprendiendo, así como cuando vas y haces un curso de conducción para aprender a conducir un auto, te estás aprendiendo a conducir a ti mismo, estás entrando en un estado nuevo del ser. Entonces, me parece perfectamente natural necesitar ayuda. El acompañamiento, como en algún momento le hemos hablado acá, Claro. que alguien te acompañe como un compañero de ruta justamente en el descubrimiento del ser, ¿no? Hay una cosa que también tiene su complejidad y es la tendencia que tenemos a justificar nuestras conductas pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a mirar, todo lo que voy a decir ahora tiene que ver con mi propia experiencia, obvio, ¿no? Porque en este aspecto, ser autorreferencial es lo más correcto. Cuando uno empieza a mirar, se da cuenta que muchas cosas que opinaba del otro que te condicionó, del otro que te hizo sufrir, del otro que te abandonó, del otro que amaste, del otro que no está, todo lo que vos creías se enmarcaba en tus valores para justificar tu conducta en muchos casos. Entonces tendés a distorsionar también ese pasado por el cual vos te sumergiste en experiencias muy diversas. Cuando vos, como vos invitas, empezás a observar con otros ojos el pasado, también empezás a ser autocrítico con vos mismo, porque te das cuenta que hiciste cosas que por ahí son bacanas, pero que tampoco son bacanas porque fueron tomadas en sus circunstancias y en su momento, pero ahí hay una revolución interior por la cual tenés que reacomodar todas las fichas y poner las fichas en lugares muy distintos. Y ese proceso también es revulsivo, no es fácil. No, no es fácil. Esta es una hermosa descripción que acabas de hacer, que nosotros con un grupo de amigos le aplicamos a los viajes en el tiempo. Uh-huh. Alguna vez que hablamos de esto, un amigo nos dijo, pero ven que los viajes en el tiempo sí existen. Claro que sí. Porque claro, a lo que vas a viajar en realidad es a tu recuerdo del pasado. Claro. Entonces estás yendo a modificar quién estás siendo porque vas a dejar de permitir que el recuerdo del pasado te condicione en el presente. Claro, claro. Es maravilloso. Es complejo, sí, porque yo creo que casi en todos los casos tenemos que aceptar y asumir situaciones en las que nosotros nos desarrollamos o nos manejamos de maneras que por ahí en el presente no estamos de acuerdo con esos modos. Entonces tenemos que recapitular, ¿sí? Reprogramar, recapitular, rehacer y perdonarnos a nosotros. Porque muchas veces el peso profundo, aunque estemos muy enojados con un otro que nos hizo algo, el peso profundo es el propio, por haberlo permitido, por haber estado ahí o por haber reaccionado de tal o cual manera. Claro, porque a veces hay un combo peligroso. Ahora le voy a dar la palabra a Pablito para que lo destaque su punto de vista. Y es que en lo formal o en lo expresivo externo, por ahí criticamos
a un tercero que fue protagonista en un momento de tu vida o en el pasado. Pero a la vez estás escondiendo una autocensura. Muchas veces lo que está ocurriendo, y no lo puedo hacer consciente, vos te estás flagelando a partir de una valoración que haces de las cosas, porque no te animaste, porque no tuviste valentía, porque no tomaste el camino adecuado, porque fuiste pusilánime, porque fuiste muy osado. Y entonces, esa moral que vos a la vez habías construido previamente es la que te impide verte tal cual fuiste y por lo tanto tal cual sos hoy. ¿Quién estás siendo? El presente del que queríamos hablar. Claro. ¿Quién estás siendo? Porque nada de eso existe ya. Claro, lo que pasa es que, como yo lo veo, esto se da porque la inercia propia del condicionamiento va a seguir operando a pesar de el esfuerzo, entre comillas, que nosotros hagamos por observar. Entonces, es arduo entender que no es que yo prendo la observación y me ilumino. No, yo sigo siendo todo lo que vengo siendo y eso sigue operando hasta que el cambio finalmente se dé. Y se puede dar incluso a veces el cambio se da parcialmente y eso quiere decir que puedo llegar a mejorar o destrabar ciertas cosas, pero no quiere decir que el resto del condicionamiento no siga operando. Entonces, hay una delgada línea que nos lleva fácilmente a la confusión que nos hace, que nos hace cambiar de un estado de observación a un estado de valoración automáticamente por el solo hecho de que esa inercia tiene fuerza en nosotros. Entonces, por eso lo arduo del trabajo, ¿no? Y por eso lo importante de tener presente que no se termina nunca, porque el condicionamiento es parte de nosotros, es una cualidad de nosotros. Por eso vos decías, es una herramienta que se le está dando un mal uso. Es Yo una diría herramienta que es está una característica. o ¿no? una característica que está fuera de lugar, que le estamos dando el uso que no corresponde. Pero esto también quiere decir que no es que nosotros nos convirtamos en un ángel Claro. al observar. Pasa que ahí lo que estás, de lo que está muy importante cuidarnos es de cuál es la búsqueda, de hacia dónde quiero dirigir mi proyección del desarrollo de esa herramienta. Porque si yo lo que estoy buscando es convertirme en un ángel, entonces me estoy dirigiendo hacia un estado que ni siquiera Que ni sabemos siquiera es que ni real, que siquiera está es real. construido. Si yo lo que estoy buscando es estar presente, ser en estado presente, allí es donde me dirijo cuando quiero observar. Entonces no se trata de convertirme en otra cosa, se trata de seguir siendo quien estoy siendo con la capacidad de observarme desarrollada, habitada, por lo menos experimentada. Y entonces eso me va a llevar, de hecho muchas veces yo he observado que en las primeras instancias, porque siempre son muchas capas, que yo las considero infinitas, como lo decías tú, en las primeras instancias casi que se exacerba esas características de la personalidad, los condicionamientos, las creencias, como que se exploran como con más pasión. Y luego las capas van mostrando situaciones que me tenían atrapados por creencias, por heridas, por condicionamientos. Y cada vez que llegamos a una frontera, encontramos un límite, lo atravesamos y volvemos a empezar como el viaje hacia la que sigue. Y es una exploración permanente. Permanente. ¿Está Gustavo en la línea? A ver, Gus. Hello. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, acá todo el staff completo. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por las damas. Te ¿Cómo? estás jugando, a ver, ¿anotaste? ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Digo Juli porque no se acuerda la segunda Me parte. parece Del... perfecto. ¿Viste? Hay que ser hábil en la vida. Es el comodín. Hemos recuperado a Pablo que Sí, del extranjero ha llegado, sí, lo hemos repatriado. lo hemos traído de Seiza.
Sí, y sí. bueno, Volvieron. Atrapado en migraciones. y Horacín. Bueno, No sé si Vamos. viste mi look, hoy me puse, o sea que la productora ejecutiva del programa me dijo, no vaya siempre de rojo. Primero porque sos hincha de Racing, ya es una contradicción. Y segundo porque en la imagen del video sale un Altura. poco imprecisa la imagen. Entonces, no, yo sí, voy a hablar, si me permitís, sí. del peinado de No, Pablo, que me sorprendió, sí, pelo largo, sí, Nos pasa a a lo todos. Macri, ¿no? Así que bueno. Bueno, vayamos a a cosas los serias. papeles. Sí, sí. Primero hay que ordenar un poquito toda la conversación, que ha sido muy rica. ¿Está muy desordenada? Hicimos mucho Sí. lío. Sí, te voy a explicar por qué. Bueno, dale. Cuando nosotros hablamos de presente, hablamos lógicamente de un movimiento y una energía muy particular que va del pasado hacia el futuro. Las ideas que está virtiendo Juli son otro tipo de energía, que es el instante. En el instante no afluye el condicionamiento. En el instante está nada más que la observación de lo que es. Entonces, el condicionamiento y todas las trabas que tenemos y todo lo que traemos de esta vida y entrando un poco en el campo de Juliana en otras vidas, todo eso se da en el tiempo cronológico, en el tiempo que se mueve. Vos sabés que siempre lo digo, los griegos tenían el tiempo de Cronos y el tiempo de Kairos. El Kairos es un instante, pero un instante que, como dijo Juliana, es infinito, es absolutamente pleno. Entonces, en este instante yo me estoy sintiendo, pero no estoy sintiendo a los condicionamientos de Gustavo. Cuando entro dentro de ese mecanismo, que en definitiva, si uno lo observa, es reactivo, porque la parte consciente está reaccionando a historias, a imágenes, que pueden estar distorsionadas o no por el tiempo. Pero en el instante no ocurre nada de eso. En el instante hay nada más que observación de lo que es. Ni siquiera hay un yo, porque justamente el yo es la estructura del tiempo. Entonces no es ni fantasía ni nada que no podamos ser. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Simplemente se requiere observación y es otro tipo de energía. No, como siempre digo, no es ni mejor ni peor, pero es otro tipo de energía. Por ejemplo, cuando Juli investiga por su capacidad los registros akáshicos, se referencia hacia un espacio que podríamos decir, no conozco mucho el tema, pero calculo que debe ser un espacio que se referencia hacia lo que podríamos decir atrás. Pero también hay la capacidad de lo que en algunas escuelas ocultas llaman las bibliotecas de horizonte o los archivos de horizonte, que es aquellas personas que pueden proyectarse hacia adelante, hacia otros tiempos. Pero bueno, ese ya entraríamos en todo lo que es el tiempo, pero no es el instante. El instante es ahora. Bueno, no sé si querés hacer alguna reflexión de lo que dice Gustavo. Yo nunca he entendido los registros akáshicos como algo que está condicionado o dirigido o marcado por el tiempo. Y nunca ha estado, cuando accedo a ellos, nunca han estado ni atrás ni adelante. Siempre mi experiencia ha sido en lo que es ahora. De hecho, muchas personas que consultan me preguntan, ¿me vas a decir algo de mis vidas pasadas? Y me dejan fuera de posibilidad, porque en mis experiencias nunca ha habido un atrás.
hay información para el momento presente exclusivo. Claro, porque por supuesto que yo no sé nada del tema, por eso voy a hablar, porque los abogados hablamos de todos los temas, especialmente los que no conocemos. En definitiva, por lo que vos misma estuviste describiendo, aunque no hablaste de este tema en particular, lo único que existe es el presente a partir de lo que vos estás vivenciando y lo que te afecta. Entonces, si a mí me afecta algo, para bien o para mal, es el presente. Es decir, vendrá de una historia, pero el presente es el que condiciona mi conducta, que es lo importante, ¿no? Creo que, más allá de cualquier definición académica, en eso podemos coincidir. Siempre lo sustancial es el presente. Claro, porque hay que entender que no es lo mismo el pasado que el recuerdo. Exacto. El recuerdo está en el presente. Claro, Lo llevamos nosotros como una mochila. Exacto. claro. A ver, Gustavo, No, esa A ver, información, sí. esa información que dice Juliana, es una información que está activa en este instante, pero ¿qué relación tiene con la persona que está junto a ella? Es la información para el momento presente, es para que la persona la utilice en el aquí y el ahora. Es lo que necesita. La palabra que se me ocurre es la herramienta. Es lo que le va a cerrar la idea de lo que le está pasando en el instante presente. O esa pregunta que le da vueltas en su cabeza es para ese momento. Claro, pero te hago una pregunta. Esa idea que le está dando vuelta a esta persona, o ese, digamos, ese interrogante, por así decirlo, es un material energético relacionado a algo que la persona está trayendo. Trayendo consigo en su vida. ¿Quieres Claro. decir? Sí. Entonces, ese material energético es un material que al traerlo no es el instante en sí. El instante en sí es lo que quizás vos le estás transmitiendo, pero el material es un material que la persona porta como, justamente como persona, como personalidad, si se quiere. Claro, no podemos estar desprendidos de eso. Lo mismo que decir que mis ojos verdes son celestes. Es decir, mis ojos son verdes porque físicamente son así. Y yo tengo una historia, y por más que yo tenga la capacidad de observarla desde el presente, hay un condicionamiento que es real. De hecho, esa es la descripción de la Akash. Mm. La descripción es a través de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros experimentamos, la experiencia de vida que vamos acumulando va a parar a algún lugar. Está siendo registrada y acumulada en algún lugar. Y ese es el Akash. Es como el quinto elemento, el que lo contiene todo. Claro. Que es a donde recurrimos para traer la información necesaria. Cuando yo, esto ya es absolutamente personal, considero que recurrimos a los registros akáshicos de manera permanente cuando decimos mi intuición me indicó qué tal. Es eso lo que está operando, es esa voz que nos habla, que no sabemos por qué hice tal cosa y no sé por qué lo sabía. Claro, sabes que como Krishnamurti decía que la palabra no es la cosa, eso que vos decís me vincula a algo que él afirmaba, que decía que cuando uno se liberaba del condicionamiento podía tocar la inteligencia, pero que la inteligencia estaba más allá de uno, como que hay una inteligencia universal. Y ese mero contacto ya te cambia y te da una perspectiva distinta. Y lo que vos decís, que tiene que ver con la denominación de registros akáshicos, es algo muy parecido. Es decir, hay una inteligencia que está ahí, que le podés dar el nombre que quieras, cualquiera de acuerdo a su cultura o su formación le dará el nombre que quiera, otros le dirán Dios.
Otros le dirán Matrix, le dicen la red, La le Matrix, dicen claro. la malla. Sí, sí. Sí. Pero cualquiera sea el nombre, lo cierto es que hay algo que está más allá de mí, con lo que yo me puedo vincular y que es lo que además me puede cambiar. Porque ahí está un poco la magia y lo interesante, ¿no? Eso es lo que me puede cambiar y no el círculo vicioso de mi propia vida personal mirándome el ombligo siempre, ¿no? Por eso también hay una enseñanza profunda en descubrir que somos nuestros propios maestros, porque la información ya está en nosotros, Claro. porque la llevamos con nosotros. Entiendo, alguna vez una maestra que me enseñaba un poco de los procesos sobre la física cuántica me explicaba que la experiencia humana imprime toda la información y la reenvía al universo y la heredamos, y que tenemos un sistema maravilloso que es a través de la sangre. En nuestro ADN está debidamente empaquetada la información. Entonces, quienes entran, como lo haría Buda, quienes entran en un estado profundo de iluminación, lo que hicieron fue despertar la memoria, entender que es lo que, por eso yo te decía, para mí el presente es la totalidad, es entender que estamos aquí, que podemos estar despiertos, es despertar la memoria. Y cuando llegamos a tocar eso que tú llamas esa malla, esa inteligencia, hacemos preguntas, lanzamos preguntas, nos las lanzamos a nosotros mismos en estado meditativo y encontramos las respuestas. Yo haría una pregunta, que es, ¿se despierta la memoria o se despierta la visión? Y es como algo de la gallina, ¿no? No, pará, porque la capacidad de recordar. Memoria es una palabra complicada porque convencionalmente nos lleva a hacer referencia a algo que está compuesto de partes, que tienen un principio y que tiene un fin, y que un recuerdo es una sumatoria de esas partes, es decir, es algo muy limitado a lo que nosotros normalmente llamamos un recuerdo. Acá estamos hablando de otra cosa. Bueno, él dijo memoria, Gustavo. Bueno, está bien. Sí, porque yo lo no dije, sé si se refería a lo mismo. Él nos corregirá. A ver, Gustavo. No, yo preguntaba sobre si se despierta la memoria o se despierta la visión. La visión, que es la capacidad permanente, por así decirlo, de enfocar la energía ya desde otro lugar, para que todo quede tamizado por esa visión que no está condicionada por absolutamente nada. Sí, porque es iluminar la capacidad de conexión. Para nombrarlo de otra manera, es darnos cuenta que siempre hemos estado conectados, que estamos conectados a la totalidad y que tenemos el acceso a la información. Entonces, desde ese punto de vista, por ahí podría llegar a ser errado decir despertar la memoria. Es más, descubrir la conexión. Claro, está bien, el concepto está bien. Ahora, como vos sabés, Gustavo, a mí las cosas muy absolutas no me gustan mucho, siempre trato de verlo desde una perspectiva quizás un poquito más, si se quiere, realista. Hay condicionamientos, y lo quiero compartir con los tres, que son inevitables en nosotros. Claro, si no el cuerpo se muere. Y creo que en esa observación que describía también nuestra amiga, tenemos que aceptar estos condicionamientos. No es lo mismo un tipo que tiene 2 metros de alto que uno que mide 1,20 m. No es lo mismo una chica que tuvo en su vida, entre comillas, la fortuna de ser muy bella, aunque sea culturalmente eso impuesto, que aquella que no lo tuvo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo físico, no podemos desprendernos, porque si no, podemos terminar creyéndonos un discurso que choca con nuestra experiencia cotidiana y nos puede llevar a la frustración, porque en esa construcción de una idea que choca con la realidad cotidiana, puedo llegar a sentirme muy mal y frustrado y derrotado. Entonces, me parece que también debemos aceptar ciertas limitaciones como para que nuestra experiencia sea fructífera y nos lleve por el camino del puede ser. Claro, pero
me gustaría, por ejemplo, que pongas ejemplos de condicionamientos más sutiles, porque es lógico, una persona de 1,60 m es muy difícil que llegue a la NBA, Claro. pero quizás pueda ser campeón de ping-pong. Y quizás un jugador de 2,5 m, que puede ser un fenómeno en la NBA, quizás en otro deporte donde se requiera otro tipo de plasticidad, no sé. Por eso te digo, los condicionamientos físicos es bastante relativos, porque acá estamos hablando de temas más sutiles. Claro que son Entonces, relativos, yo comparto como que son relativos, pero existen, a eso me refiero. no, Y uno está tiene que bien, aceptarlos. Existen en pero este instante. existen Claro. dentro de un ámbito que está relacionado justamente con la fisicalidad. Me gustaría, por ejemplo, tratar de indagar y de observar algún condicionamiento que vos puedas nombrar más relacionado con lo sutil, ¿no? Es decir, ¿Vos me preguntas a mí? como pusiste ese ejemplo, si tenías algún ejemplo, quizás para observarlo, digamos, ya te dije, más sutil, por ejemplo, una persona, ponele cobardía. Sí. Bueno, Bueno, ¿por qué tiene cobardía? A ver, hay que ir a su historia. Por eso. Entonces, a través de observar en el instante que me encuentro viviendo, sintiendo esa cobardía, ver su génesis, porque a través de ese génesis, que es un condicionamiento más profundo que quizás no estoy viendo, cuando puedo verlo, me lleve a su vez a un condicionamiento más profundo aún. Cuando uno observa, no en forma personal, sino observa lo que va sintiendo de instante en instante, se va dando cuenta, llevando ese hilo de Ariadna, si se quiere, que el tema está en que nosotros ignoramos la potencialidad de lo divino en nosotros. De lo que Entonces, somos. Perdón. Sí, dale. Perdón, te interrumpí. La divinidad del ser, porque no nos hemos logrado tener la paciencia de tomar ese tiempo para poder decir, soy cobarde, ¿sí? Entonces, cuando me detengo a observar, me puedo ayudar a entender. Estoy sintiendo cobardía. Soy un ser habitando un cuerpo físico que está experimentando cómo se siente la cobardía. No soy cobarde, Claro. No soy la cobardía. Soy el ser que lo está experimentando en ese instante, con lo cual tengo una cadena de creencias y de experiencias que me tienen en ese punto, con lo cual puedo viajar en el tiempo a entender cuándo se creó y puedo desmitificarlo para mí mismo. A eso me lleva darme los procesos de observación y darme los tiempos de ser. Eso le llaman tiempo de ser, es cuando te entregas a ser. Porque el condicionamiento de la angustia del pasado o de la preocupación por el futuro, no, es que yo soy cobarde, entonces yo no me puedo anotar a ser piloto de avión porque yo soy cobarde. Me condiciona. Claro. ¿Sí? Entonces, es la observación nos invita ahí. Y además creo que esa comprensión, que es una palabra muy krishnamurtiana, de lo que vos decís, te da la plasticidad para el cambio. Porque si vos crees que sos cobarde, como decir mido 1,80 m, Exactamente. no hay nada que hacer. Toda mi vida será una cobardía. Exacto. Ahora, si comprendo que hay algo que me llevó por las circunstancias existenciales a tener conductas cobardes, por ahí las puedo comprender y por el hecho de comprenderlas las puedo superar y puedo llegar a dejar
a esa cobardía que me acompaña colgada del placar. Además es que viví una experiencia X que me invitó a poder experimentar la cobardía. Claro. Listo, la experimenté, ya sé de qué se trata, lo cuelgo en la calle, lo dejo para que Claro. los demás lo puedan ver, lo sabemos todos, yo sigo mi camino en otra búsqueda de plenitud. Claro. Y que convengamos que estas palabras, cobardía, carencia, ansiedad, depresión, tristeza, no es ni más ni menos que determinados tipos de energía. No son palabras, sino que son energías que tienen una capacidad de expresión, como dijo Juli, en ciertos espacios que son nuestros organismos. Lo que no implica que, por ejemplo, soy depresivo, soy temeroso, soy carente. No, estamos trabajando y viendo esas energías, y al sentirlas plenamente nos llevan a su génesis, porque desde algún lugar estamos, como antes decía también Juli, podemos conversar con esas situaciones para que expresen todo lo que tienen que expresar y de esa manera liberarlas. Pues son energías comprimidas que se liberan. Enfermedades, ¿a qué responden? ¿A qué desvíos emocionales? Pues son energías que no hemos podido canalizar. Al no poderlas canalizar, enraizan, cristalizan. Es que solo con sentirlas, yo considero que damos unos pasos gigantes. A veces el solo sentir, lo que me pasa es que siento tal emoción, la que sea, ya eso libera, me permito a mí mismo la experiencia de sentir esto y solo se diluye. Por eso en los procesos de ansiedad muchas veces lo que está haciendo falta es identificar cuál es la emoción atrás de la ansiedad que no te estás permitiendo a ti mismo y que te está golpeando la puerta porque tienes miedo, porque tienes angustia, hasta porque estás muy feliz por algo que por ahí afecta a otra persona y por no poder experimentar una felicidad, tienes una ansiedad que te la está marcando. Sí, la ansiedad es la típica expresión de no poder vivir el presente. Exacto. Porque la ansiedad es algo que es como un motor que está funcionando permanentemente haciendo ruido y no podés escuchar. ¿Y cuál es la frase de las personas que lo viven con una experiencia muy nefasta? Yo soy ansioso. Y el yo soy ansioso es como la explicación y está ahí y listo. Y yo soy ansioso, entonces o me tomo una pastilla porque soy ansioso, pero cuando hay un viaje, por eso es que al principio estuvimos hablando de las herramientas y de los acompañamientos. Claro. Porque sentir ansiedad es solo una gran invitación a investigar otro viaje de posibilidades. Sí, incluso cuando uno dice yo soy, puntos suspensivos, sí. Está definiendo. Y muchas veces al definir estamos archivando algo, lo colocamos en la estantería correspondiente y lo abandonamos. Y no es eso, sino que justamente estoy sintiendo, puntos suspensivos, lo que estoy sintiendo. Bueno, esa energía, esa sensación, ¿qué es? Porque en definitiva es una energía que nuestro organismo sutil la está sintiendo. Y el tema está en que ese organismo sutil tiene que ser capaz de darle salida, porque si no eso va al organismo que ya no es sutil, que es el cuerpo. Pero tenemos el mecanismo perfecto, porque el mecanismo que tenemos allí es atravesarlo hacia lo físico
y en lo físico nos mostramos a nosotros mismos la energía que nos está atravesando en ese campo sutil. Claro. Otra herramienta que no hemos aprendido a usar. El cuerpo físico nos muestra exactamente qué está pasando en ese campo sutil. Claro. Yo le digo nuestra nave espacial. Tenemos una nave espacial que funciona perfecto y nos indica con toda la capacidad que tiene de expresión, nos indica qué está pasando. Claro, porque en este último minuto por ahí podemos redondearlo. La vida es todo, Sí, lo sutil y lo grosero, y lo físico. y lo físico y lo denso, porque cada cosa fue puesto por quien haya sido, por algo y con un sentido. Entonces, comprender la totalidad de la vida es justamente no discriminar y no dogmatizar en que lo sutil es superior a lo otro. Cada cosa tiene un rol para cumplir en la vida y la comprensión holística, como se dice hoy, es fundamental. Bueno, vamos cerrando, Gustavo. Bueno, ¿Querés sin hacer un cuerpo un no hay conciencia. Sin un cuerpo no hay conciencia. Exactamente. No tendría dónde anclarse. Así es, así es. Así es. Gente, fue un gusto estar con ustedes. Un placer. Beso grande a los tres. Chao, querido. Hasta Chao. luego. Buenas Hasta el noches a próximo todos. martes. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.